Capítulo 8. Getzo. Acostado en aquel suelo duro, se movía sin parar, siempre amarrado a los compañeros. Getzo recordaba las últimas semanas y sentía que todos estaban viviendo una pesadilla. Primero fueron capturados de aquel modo tan brutal, después encadenados y embarcados en canoas que los transportaron río abajo hasta llegar a las lagunas del litoral. Ahí los desembarcaron a la fuerza, entre golpes, empujones, y los llevaron a una cabaña oscura y cerrada, donde no entraba ni un rayo de luz, construida allí mismo, cerca del margen del río. El lugar estaba abarrotado. Adentro había decenas de hombres como ellos, pero Getzo no entendía todas las lenguas que hablaban, pues eran muchas y todas diferentes. Algunos hombres solamente eran desconocidos, otros pertenecían a tribus enemigas y hostiles. Las mujeres y los niños, llevados en condiciones semejantes, estaban confinados en otra casa. Una mujer había sido atrapada cuando se dirigía a buscar agua a un riachuelo, otra en el momento en que se apartó de la aldea e iba a recoger ramas para el fuego, algunas más en sus propias aldeas, en ataques de guerreros, mientras los hombres cazaban fuera. Por lo poco que consiguió entender de las conversaciones a su alrededor, Getzo comprendió que había un propósito detrás de todo aquello. Así se acostumbran. ¿Acostumbrarse a qué? ¿A aquel montón de gente? ¿A aquella oscuridad? ¿A aquella suciedad? ¿A aquel calor? ¿A aquella inmovilidad forzada? ¿Por qué alguien debía acostumbrarse a esto? ¿Para qué? Más tarde oyó algunas otras frases que también entendió. Una de ellas lo dejó intrigado. En la embarcación será peor. Es bueno que empiecen a acostumbrarse desde ahora. ¿Una embarcación? ¿Cómo es eso? ¿De qué estaban hablando? Getzo estaba al tanto de que había grupos de asaltantes por todos lados. Iban armados con espadas curvas, flechas envenenadas y puntas venenosas de espinas de bagres. Sabía que esa amenaza siempre estaba latente y no desconocía el peligro que representaba encontrarse con aquellos guerreros ocultos que eran despiadados y no dudaban ni se tentaban el corazón para matar a quien reaccionara o se les opusiera en su esfuerzo por apresar gente, ya fuera para venderla después a las caravanas de camellos que iban a cruzar el desierto o para pagar impuestos a jefes fuertes y exigentes de algún otro punto de la sabana o del campo. Había escuchado relatos de fiestas en las cuales una vez las víctimas se distraían o sucumbían a los efectos del alcohol, eran apresados y de inmediato los amordazaban y los llevaban lejos. Desde pequeño oía contar y contar estas historias y las había repetido a sus hijos para advertirles que debían mantenerse atentos todo el tiempo. Aquellas eran amenazas que Getzo conocía y se preocupaba por evitar emboscadas traicioneras de ese tipo. Pero incluso así, lo que estaba pasando carecía de sentido. Los habían sorprendido
con un ataque bien organizado. Aunque, ¿qué importancia tenía eso ahora? ¿Qué quería decir esa historia sobre la embarcación? Por lo que siempre había oído contar, Getzo sabía que los prisioneros esclavizados eran entregados a los diulas, mercaderes que los llevaban lejos, más allá del desierto o las profundidades de la selva, y no volvían jamás. También sabía que los conducían a algún mercado no muy lejano para exhibirlos o ofrecerlos a la venta en medio de mercancías, al lado de montones de pimienta, clavo o ñame, de las vasijas de aceite de palma, de los cestos, tejidos y cerámicas junto a los corrales de cabritos y gallinas. Sin embargo, no era necesaria una embarcación para nada de eso. ¿Qué harían con ellos? ¿Qué destino desconocido les esperaba? Las conversaciones entre oídas y apenas descifradas hablaban de una subasta en espera de completar la carga. Poco a poco Getzo reunió las frases sueltas que él y otros del grupo conseguían entender. Un primo que había viajado más lejos conocía una lengua que se hablaba en una aldea vecina. Gracias a eso también fue posible que se comunicaran con otros prisioneros. Al correr de los días lograron comprender que habían sido amontonados y mezclados a propósito para que no pudieran entenderse entre sí. Sin conversar unos con los otros, a veces entre vecinos hostiles o viejos enemigos, no podrían intentar organizarse para crear problemas o rebelarse en conjunto. Además, todos estaban encerrados en aquel depósito por dos motivos. Por un lado, iban a hacer un largo viaje por mar en las mismas condiciones, es decir, apilados y en total oscuridad, así que era mejor que empezaran a acostumbrarse a eso. Por otra parte, permanecerían ahí hasta saber quién los compraría, en qué cantidades y hacia dónde serían llevados. Todo dependía de quién hiciera la mejor oferta, que no solo era pagar más, sino también hacerlo en ese mismo momento. Así, los esclavos serían cambiados por oro, cuidadosamente pesado en pequeñas balanzas, o por mercancías preciosas como coral o conchas de cauri, por artefactos de metal o tejidos preciosos de lino o lana. Cuando ese día llegó, ocurrió tal cual. Fueron vendidos y embarcados a la fuerza, sin saber hacia dónde se dirigían. Ahora ya estaban en el navío, en una bodega horrorosa, la misma oscuridad que conocieron en la cabaña, el mismo amontonamiento de gente, unos encima de otros, sin espacio para nada. Sin embargo, aquello era aún peor. No estaban en tierra firme, sino sobre el mar, algo que Getzo jamás había visto antes, una cantidad asombrosa de agua con un olor muy fuerte, ruidosa y constantemente en movimiento. No existía la más mínima esperanza de soltarse y saltar por encima del muro de madera para salir corriendo y huir lejos. Además, el barco se balanceaba todo el tiempo,
todo el tiempo al ritmo de las olas. Incluso el piso se movía, se respiraba una pestilencia insoportable que causaba náuseas. Mucha gente vomitaba y tenía dolor de estómago. En el ambiente se mezclaban todos los hedores: excremento, orina, vómito, sangre, sudor. Como si eso no fuera suficiente, solo tenían como alimento una sopa de sabor espantoso, grumosa y escasa. Comida apenas suficiente para que no murieran ni quedaran demasiado flacos, lo que disminuiría su valor como mercancía, pues se habían transformado en eso, artículos humanos que estaban a la venta. Para evitar cualquier riesgo de que rindieran poco en el mercado, a veces los llevaban cargados de cadenas a estirar el cuerpo en la cubierta, pero solo un poco, lo necesario para que no se atrofiaran. De vez en cuando, los sujetos querían que no descansaran, que se mantuvieran en movimiento y con todos los músculos firmes. Se acercaba un marinero con una gaita o una vihuela, alguno otro golpeaba las tablas de la cubierta como si fuera un tambor, y al son de esa música improvisada y apenas audible entre el ruido de las corrientes, todos tenían que moverse. Y bajo cualquier pretexto se hacía presente el sonido ¡clac! Del látigo, ese azote siempre listo para que comprendieran que debían obedecer. En esos momentos, bajo la claridad del sol, Quetzal se esforzaba por encontrar en medio de los otros algún pariente o conocido. Intentaba no pensar en lo que les esperaba, pero tampoco podía permanecer todo el tiempo prisionero de su memoria, recordando la vida libre que había llevado en la aldea y en las sabanas, donde los animales a esa hora corrían libres, lo que él y su familia habían sido un día. Sabía que toda la familia estaba embarcada en el mismo navío. Ya había visto a Ojiji a la distancia, en el mismo lado de la bodega en que estaba él. En cambio, no había visto a su mujer y a sus hijas. Alguien le dijo que las mujeres y niños estaban en el otro extremo de aquel depósito oscuro. Sin embargo, un primo le aseguró que todos habían sido comprados por el mismo traficante a cambio de costales de azúcar y muchas conchas de cauri. No quería pensar, no quería recordar, por eso al partir había rodeado 9 veces danzando el árbol del olvido. Muchos hacían eso antes de embarcarse, gente de todas las tribus. Los traficantes permitían que quien lo quisiera formara parte de ese ritual de despedida. Él lo quiso. Creyó que estaría bien moverse, pero más que eso, sabía que también sería una oportunidad para mirar alrededor y ver a quién más lograba encontrar. ¿Qué podía entender de todo eso? Él no danzaba para olvidar. Sin embargo, tal vez sería bueno dejar de revivir en la memoria su vida pasada, aunque sabía que no serviría de nada. Nunca olvidaría quién era ni de dónde venía. Tampoco iba a olvidarse de ese viaje horrendo. Esta historia continuará.